100.5. 6:56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este martes 13 de octubre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, los canales 29 y el canal 24 que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos a tratar los siguientes temas. Nos referiremos al grito de las organizaciones sin fines de lucros excluidas del presupuesto, la carta de Doña Milagros y otras pretensiones del gobierno, y el informe de la CEPAL sobre el impacto de la pandemia económica y sanitaria. Entonces, vamos a empezar por el grito de las organizaciones no gubernamentales. Ayer vi que se produjo una reunión entre una representación de estas organizaciones y el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader prometió intervenir y ojalá lo haga, porque estas organizaciones, pues una buena parte fueron excluidas del presupuesto y otra parte, entonces, se le disminuyó las asignaciones presupuestarias que tenían. Tengo una carta de Ramón Suero Alegría, que es el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Incorporada. Entonces, él se dirige a nosotros con la finalidad de hacer pública la situación que ellos están confrontando. Entonces, ¿qué nos explica en nombre de la Federación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y demás organizaciones que agrupan nuestra entidad? Aprovechamos la ocasión para solicitarle que hagan un comentario en favor de nuestra institución, en vista de que fuimos excluidos del presupuesto para el año 2021, en donde tenemos en agenda una amplia programación de varios proyectos para el próximo año y nos han dejado fuera de dicho presupuesto en momentos de esta pandemia, estando nosotros al día en la Cámara de Cuentas, en el Centro de las ASFL, en la Dirección General de Impuestos Internos, en Presidencia de la República, entre otras entidades estatales con más de 25 años dando servicios sociales y comunitarios. Según la ley 122-05, hay que reportar y publicar todas las actividades con imágenes y enviarlas al SIGA del Centro de las ASFL. Queremos informarle que si la institución no reporta sus actividades al SIGA, no le recibe solicitudes de subvenciones, por lo que solicitamos hagan dicho comentario a favor nuestro para que sea incluido nuevamente en el presupuesto del 2021, ya que nosotros desarrollamos diferentes actividades a favor de los más necesitados, dando la mano amiga donde el gobierno no llega, tanto en el Distrito Nacional como en el interior del país, y de no ser incluido nos veremos en la necesidad de cerrar nuestra oficina. Nuestra entidad trabaja con todos los sectores empobrecidos, personas con discapacidad, envejecientes, personas con enfermedades catastróficas, madres solteras, operativos médicos y ayudas mutuas, así como también con las ONGs que no tienen recursos. En espera de poder contar con su colaboración, nuestra solicitud y las gracias anticipadas, entonces eso nos escribe Ramón Suero Alegría, que es el presidente de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales. El presidente Abinader, repito, ayer se reunió con una comisión
de estas organizaciones, vi al pastor Fidel Lorenzo, entre otros representativos que estaban hablando con él. Y él se comprometió a intervenir por ellos en el próximo presupuesto, que quienes elaboraron este presupuesto, pues una manera de economizar recursos que vieron fue excluir a estas entidades sin ocuparse de ver qué hacían, sin ocuparse de ver si cumplían, si estaban al día, si etcétera, etcétera, sino que esta es una manera fácil de resolver eso. Porque en definitiva, todos tenemos que asumir el discurso demagógico de que estas cosas son innecesarias porque hay un Estado y el Estado es el que tiene que responderle a la gente. Que lo que queremos es, lo que necesitamos es un Estado sin pobreza para que sea el Estado que le resuelva todos los problemas a la gente. Y esta manera, estas acciones solidarias de entidades que llegan donde el Estado no llega, o si llega con recursos muy limitados y no puede sustituir el papel que desempeñan estas instituciones, entonces esto pues se queda, ya usted sabe, así, digamos, sin poder cumplir su rol social. De manera que tengo la esperanza de que el presidente Abinader, con esta intervención, cumpla con incluir a estas entidades en el presupuesto, que ahí no es que no vamos a economizar el dinero, no es prescindiendo del trabajo de estas organizaciones que vamos a economizar el dinero. Por lo contrario, estas organizaciones economizan dinero en la medida en que hacen llegar su mano solidaria a la sociedad. Entonces, vamos inmediatamente a la carta de doña Milagros. Vamos a la carta de doña Milagros. Y entonces, con relación a esta carta que escribió doña Milagros Ortiz, vamos a leer básicamente lo que ella plantea en su carta. Me refiero a la carta que le dirigió al presidente de la Cámara de Cuentas, el doctor Hugo Álvarez Pérez. Después que el presidente Abinader planteó que esa Cámara de Cuentas, vamos a buscar textualmente qué fue lo que dijo el presidente Abinader de esa Cámara de Cuentas, que ayer hicimos una reproducción textual en Twitter. Dijo el presidente Abinader: esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Es decir que, según el presidente Abinader, los miembros de esa Cámara de Cuentas no deben renunciar mañana, sino que debieron renunciar ayer. Sin embargo, la carta de Milagros Ortiz plantea otra cosa, porque parece ser que algo que yo digo que a veces ocurre con el discurso de los presidentes no ocurrió con ese discurso del presidente Abinader. Fíjense que antes que lo pronunciara, yo decía, bueno, a veces los presidentes tienen un discurso elaborado, pero las conversaciones y reflexiones con gente que le hace entender una serie de cosas la varían. Por ejemplo, esto que está planteando Milagros Ortiz Bosch, el presidente debió haberlo escuchado y no le habría hecho el daño que le está haciendo a lo que él pretende lograr. Porque fíjense lo que plantea Milagros Ortiz Bosch aquí. Le dice Milagros Ortiz Bosch al doctor Hugo Álvarez Pérez: el presidente constitucional de la República, licenciado Luis Abinader, se ha referido a la percepción que usted conoce y yo comparto, que la ciudadanía tiene de la Cámara de Cuentas, consecuencia del esquema de control impuesto por el pasado gobierno a los poderes públicos, que una mayoría de quienes lo constituyen aceptaron. Le escribo para solicitarle no proceder a realizar la renuncia que ha anunciado a los medios de comunicación y esperar su desvinculación a la fecha constitucional
establecida, es decir, que Milagros dice que ellos no debieron haber renunciado, como sostiene el presidente Abinader. Ahora, ella explica por qué lo que el presidente Abinader le está pidiendo a ellos daña en vez de favorecer. El tiempo a transcurrir entre su renuncia y la designación de una nueva Cámara de Cuentas atrasaría el proceso que hemos iniciado de hacer real el seguimiento del análisis y las declaraciones juradas de bienes de patrimonio por los servicios públicos. Por primera vez el país traza una ruta institucional y establecimiento de consecuencias. Su renuncia ahora retrasaría los resultados de las visitas realizadas por la Cámara de Cuentas a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Bolsa de Valores y otras entidades financieras y registro de propiedad, y por lo tanto la transmisión ante la Procuraduría General de la República de aquellos que han faltado a su obligación de transparencia, aceptada como compromiso ético, suscrito el 16 de agosto de este año en el Palacio Nacional por el Gabinete Presidencial. En caso de, y ahí entonces alude el caso de Kimberly, etcétera, que bueno, es el caso que se ha mencionado, que ha salido a figurar, pero en estas investigaciones que estaba haciendo la Cámara de Cuentas, ahí probablemente iban a salir algunas cosas, porque hay gente que cree que todo es espectáculo. Y presentaron unas declaraciones de bienes ahí fabulosas que no tienen correspondencia con la realidad. Y en este sentido ya ustedes ven que, como dice Milagros Ortiz Bosch, parece que el presidente Abinader ignoraba esto. Ya se habían realizado visitas de la Cámara de Cuentas a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Bolsa de Valores y a otras entidades financieras y de registro de propiedad, haciendo estas indagatorias. ¿Qué está diciendo Milagros? Que a veces, vistiendo las cosas despacio, se llegan a los verdaderos resultados. Usted no puede hablar para estar buscando aplausos inmediatos, porque puede estar dañando las cosas que le pueden llevar a hacer una verdadera obra de gobierno. Si por primera vez se está trabajando con recursos muy precarios en la investigación de esto, fíjate cómo esta situación la festina. Porque después que esto que no había ocurrido nunca, no había ocurrido nunca. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas es un poder constitucional. Así como este que está hablando aquí, a la hora de referirse al presidente y a la hora de referirse a cualquier autoridad de la nación, yo estoy en la obligación de tomar en cuenta que a quien me refiero es al presidente de la República y por lo tanto tengo que tratarlo con la consideración y el respeto que esa dignidad que lo ostenta merece, independientemente de cualquier diferencia. Lo propio tiene que hacer el presidente, está obligado a hacer el presidente con los órganos constitucionales. La Cámara de Cuentas es un órgano que incluso audita al propio presidente. Es un suprapoder del Estado que el jefe del Poder Ejecutivo no tiene derecho, a menos que no esté incurriendo en un abuso de poder, a dirigirse a ello en la forma en la que la hizo el presidente Abinader. Y ya vemos que es una forma que, en vez de hacer bien a la lucha contra la corrupción, lo que hace es que la estanca. Lo que hace es que la interfiere, como demuestra esa carta de Milagros Ortiz Bosch al presidente de la Cámara de Cuentas pidiéndole que haga lo contrario a lo que el presidente Abinader le ha pedido en un discurso. Entonces ya ustedes ven que no son críticas solamente de algunos analistas, de comunicadores, porque es que la forma en la que el gobierno ha querido hacer algunas cosas es la peor forma de hacerla. Y le pongo algunos ejemplos. Ya no voy a hablar hoy del FONPER, no voy a hablar hoy de la CDE, que yo creo que en términos institucionales he explicado esa parte. Vamos a hablar de una institución más odiosa
que probablemente más gente desee su desaparición, que es la OISOE. De la forma en que el presidente Abinader ha querido eliminar la OISOE, pues cuando él esté haciendo cuentos con sus nietos, después de agotar 1 o 2 periodos, porque él tiene permitido optar por otro periodo, constitucionalmente tiene abierta esa posibilidad y uno no sabe nunca lo que ocurra. Con la forma en la que él ha querido cerrar la OISOE, él estará retirado hablando con su nieto y la OISOE estará ahí. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo gente que se supone que debe tener una experiencia del Estado, una expertise, un conocimiento, sabe que una institución no se cierra disponiendo su cierre. Una institución se cierra cerrándola. Y cerrarla es un proceso. Es un proceso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llegamos a un banco en el horario de cierre? Pues se permite que las personas que están ahí antes del horario de cierre entren. Llegó el horario de cierre del banco, el banco cierra su puerta, pero a todas las personas que están ahí adentro hay que liquidarla primero, hay que atenderla, la atienden y entonces después el cierre empieza impidiendo que nuevas personas accesen a la entidad. El cierre de la OISOE debió empezar y debe empezar primero impidiendo que esa entidad pues desarrolle obras nuevas, proyectos nuevos, que siga desarrollando proyectos nuevos. Perfecto. Y esa es una forma de empezar a cerrar la OISOE, porque la OISOE va a agotar los proyectos que tiene que desarrollar, va a liquidar los proyectos que tiene que liquidar, y si alguno de esos proyectos en esa etapa puede ser traspasado a otra institución, pues también se traspasan a otra institución, pero luego de haber agotado un proceso. Pero el gobierno, incluso ya el presidente ha proclamado que se está economizando un dinero, producto, y mencionó en su discurso la eliminación de OISOE. ¿Pero qué OISOE usted ha eliminado? Usted no ha eliminado ninguna OISOE. La OISOE está ahí vivita y coleando, porque mientras no sean liquidados los proyectos que corresponden a la OISOE, incluyendo obras que están terminadas y obras que no están terminadas, y obras que no están empezadas, mientras eso no sea liquidado, ahí estará la OISOE y no hay ninguna economía de recursos. Lo que hay es retraso, porque cuando una obra que puede terminarse este año, usted lo que hace es que toma una medida para que dure 2 o 3 años más sin terminar. Usted lo que está encareciendo esa obra. Es decir, que el Estado no se está economizando medio peso. Por el contrario, está haciendo que las cosas le sean más costosas y que la gente dure más para poder tener el beneficio de esas obras. Entonces, eso no es ningún cierre. No. Cierre es que usted designa una persona. Esa persona tiene la misión de iniciar el proceso de liquidación de esa institución, pero es un proceso. Un proceso. Usted nada más le puede decir a estúpido que está eliminada porque usted la eliminó. Y el proceso y los compromisos y los contratos que tiene esa institución. Y los contratos que tiene esa institución, usted lo puede eliminar con un decreto. Usted no lo puede eliminar con un decreto. Ahí hay cosas ya que han generado una serie de derechos que usted no la puede eliminar con un decreto en un Estado de Derecho. Pero lo único que estamos logrando con eso es que esa institución esté ahí vivita y coleando. Alguna vez viene un gobierno que va a tener que supuestamente revivirla para poderla liquidar. Pero es que no se ha muerto. Es que no se ha muerto. Lo único que se ha hecho es lo mismo que ha hecho el presidente con el discurso frente a la Cámara de Cuentas. Entorpecer la lucha contra la corrupción. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte,
Ayer hubo un anuncio de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. La consultoría jurídica anunció ayer la contratación de 15 firmas de abogados para que el Estado recupere los bienes que ha perdido, etcétera, etcétera. Habló el licenciado Pedro Montilla, que es su consultor jurídico. Y entonces, dice Montilla que esos abogados iniciarían con el proceso luego de culminar con las auditorías, ya que la acción pública no puede perseguir más nadie que no sea el organismo correspondiente. Él se canta y se llora. Es decir, la consultoría jurídica reconoce que la acción pública solo la puede ejercer el Ministerio Público. Estamos designando abogados para expedientes que no existen, que no se han creado, porque estamos partiendo del hecho de que, mire, vamos a hacer una auditoría. Esa auditoría es necesariamente un expediente, no es necesariamente un expediente, una auditoría. Señores, pero aquí no se ha hablado con mucha esperanza de un Ministerio Público independiente que tenemos ahora. No se ha hablado con mucha esperanza de una nueva dirección que tiene el PETCA, que se le han adicionado 15 fiscales más y que tendrán todos los fiscales que necesiten para hacer su trabajo. Lo primero es que las auditorías que ha dispuesto el presidente Abinader no sirven para nada, porque las únicas auditorías que tendrían, digamos, valor jurídico, tendría que realizarla la Cámara de Cuentas, no la Contraloría. La Contraloría tal vez pueda detectar algunas cosas, pero esas cosas tienen que ser comprobadas en una auditoría de la Cámara de Cuentas, que es la que tiene valor jurídico. Entonces, no tenemos expediente, pero ya hemos designado 15 firmas de abogados que le van a dar seguimiento a un expediente que no existe. Esas firmas de abogados van a trabajar, aquí el Estado se constituye en actor civil, van a trabajar supuestamente en colaboración con el Ministerio Público o por su cuenta, duplicando recursos, porque otra cosa, ¿cuál fue la queja que externó la procuradora Miriam Germán? No están pidiendo un trabajo, pero no nos están dando medio peso más. Y entonces, una de las razones que impide el trabajo del Ministerio Público es la limitación de recursos. Entonces, no hay recursos para colocarle en el presupuesto un aumento al Ministerio Público, pero entonces vamos a tener dos ministerios públicos. Uno totalmente político, dirigido por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, con 15 firmas de abogados haciendo sus indagatorias, haciendo una serie de cosas, mientras que por otra parte está el DEPRECO. Pero como el DEPRECO está trabajando sin los recursos necesarios y por otra parte se están gastando recursos, en definitiva no tendremos ni un trabajo bien hecho en el DEPRECO, ni un trabajo bien hecho por fuera, que es el que harían estos abogados. Para nada, porque, caramba, ¿y por qué no confiar? ¿Y por qué no confiar en ese DEPRECO? ¿Por qué no confiar en eso? ¿O es que se quiere politizar todo? ¿O es que se quiere, pues, ahora se van a escoger estas 15 firmas de abogados y bueno, vamos a seleccionar 15 líderes opositores a los que vamos a perseguir? Y si no podemos hacerle un expediente judicial, vamos a hacerle un expediente mediático, por lo menos. Y vamos a ver si logramos llevarlo a un fusilamiento mediático, como suele hacerse aquí. ¿Será eso? Pero bueno, lo otro, el licenciado Montilla, que no estoy de acuerdo, es que él dice que esos abogados hay que mantenerlo en secreto. Bueno, licenciado Montilla, los fondos con los que se van a pagar esos abogados no son fondos suyos, ni del consultor, ni del presidente, son fondos públicos. Por lo tanto, ese carácter secreto de esas contrataciones ahí no aplica. Y menos aún con el motivo. Porque usted sabe cuál es el temor. El temor es que maten a esos abogados.
Es decir, que puedan ser objeto de agresión por los investigados. Pero ¿y cuándo se ha visto eso aquí en el país? Aquí se ha investigado a todo el mundo y eso no ha ocurrido. Y entonces son criminales tan peligrosos los que van a investigar que no pueden saber cuáles son los abogados. Pero el país tiene que saber quiénes son esas firmas de abogados, porque también hay que ver ahí los conflictos de intereses, hay que ver una serie de cosas. Entonces esas 15 contrataciones de firma de abogados no pueden ser en secreto. No pueden ser de que un secreto, de que para protegerlo a ellos. No. ¿Y quién ha dicho que ellos corren ningún peligro? ¿Quién ha dicho que corren ningún peligro? En la República Dominicana, ¿quién ha dicho? Y es a narcotraficantes, es a criminales, es a mafia que ellos van a investigar. ¿O no es a dirigentes políticos y a funcionarios del gobierno de lo que se trata? Y ese es el criterio que tenemos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Entonces, yo espero que esos nombres se den a conocer y bueno, felicidades, porque seguro tienen que ser contratos muy buenos. Para nada, porque estamos designando abogados sin expediente, porque los expedientes tienen que esperar por una auditoría de la Cámara de Cuentas. Y entonces hay que ver si esa auditoría tiene, digamos, infracciones penales, porque puede haber en una auditoría infracciones administrativas. Que violación a una ley de compra y contratación en el caso que se haga, que se haya previsto. Bueno, eso puede ser una violación administrativa, pero no es un delito penal. Es un delito penal, pero bueno, parece que el Ministerio Público de por sí no tendría capacidad para manejar esto, y el gobierno, que es un gobierno anticorrupción, se va a encargar de auxiliar esto. Pero el auxilio es una mayor politización, porque lo que se quiere es una mayor politización de ese asunto. Eso es lo que se está buscando con esa firma, mayor politización para iniciar una cacería política. Porque parece ser que se sabe que de todas maneras hay un Ministerio Público profesionalizado, que sabe que los expedientes mal hechos después dañan la carrera de los miembros de ese Ministerio Público. Porque te resuelven un problema de titulares de prensa reciente, pero después te dañan tu carrera. Pues sabe que tú fuiste poco serio, que no hiciste los expedientes con los rigores necesarios y después esas cosas desaparecen. Entonces, eso es lo que tenía que ver con eso. Y ya hablé un poco del problema de la liquidación de las instituciones. Que aquí hay cosas, experiencias que ya la hemos vivido, que por eso es bueno estudiarla, por eso es bueno recordarla. Señores, el gobierno, digamos, de una mayor visión de lucha contra la corrupción, más empoderado, el presidente de las manos limpias, que fue Salvador Jorge Blanco. Hay que vivir un poco la historia de lo que ocurrió con Salvador Jorge Blanco. Ustedes van a ver mucha similitud entre medidas que ha tomado el presidente Abinader y medidas que tomó Salvador Jorge Blanco. Eso de que cero vino en Palacio, de que solo vamos a hacer almuerzo con productos nacionales, etcétera, etcétera, eso lo tomó Jorge Blanco. Que por suerte, que Antonio Guzmán ya estaba muerto y enterrado cuando Salvador Jorge Blanco dijo que había recibido un país quebrado económicamente y moralmente, que había recibido una quiebra moral, un país en grave quiebra moral y en grave quiebra económica. Y digo que por suerte que Guzmán estaba ya muerto y enterrado, porque si no se da otro tiro. Es decir, lo que recibió de su propio partido fue un gobierno en quiebra moral y en quiebra económica. Y ni siquiera porque ya el otro estaba en una tumba, hubo la consideración al expresar ese tipo de cosas. Quiebra moral y económica. Y el hombre de las manos limpias se dedicó a combatir eso. No solo tomó las medidas estas de que Palacio, de que aquí no se va a consumir vino, de que aquí esto que lo otro, que productos nacionales, que actividades austeras.
para ayudar un poquito a la quiebra moral, en el año de 1983, prohibió que en Semana Santa las mujeres se bañaran en tangas. Si las mujeres no podían bañarse con poca ropa en las playas, tomó, entre otras medidas, no es exageración, ¿no? Prohibida la tanga, porque es que tenemos que ir a un rescate moral del país. En todos los sentidos, en todos los órganos. Prohibida las tangas. Bueno, como el gobierno en términos moral tenía una imagen tan alta, los porcicultores le hicieron un cuestionamiento a la repoblación porcina. Dijeron que se estaba repoblando con algunos animales que estaban enfermos. Eso fue una ofensa para el gobierno. Eso fue una ofensa para el gobierno. El gobierno proscribió esa asociación. Le quitó la incorporación. Quitó porque es un gobierno moral, que no vamos a aceptar relajo. Le quitó la incorporación. El periódico del Pacoredo hizo una denuncia sobre el IAD. Fueron y le incautaron la imprenta al periódico del Pacoredo. Mandaron a los dos redactores para La Victoria, porque es un gobierno ético y moral. Y tomaron una serie de medidas que, bueno, después muchas cosas de eso se tradujo en hipocresía. En hipocresía, porque cuando tú haces las cosas que tienes que hacerlas anormales, no como es la vida. ¿Cómo es la vida? Bueno, si yo voy a un almuerzo, es natural que ese almuerzo, pues, qué sé yo, que hay una copita de vino, que hay una cuestión. Es verdad que el Estado no puede ser ostentoso, el Estado no tiene por qué tener ahí bebidas caras, exóticas, pero desde luego que hace una actividad como se hacen. No. Aparte de la normalidad, porque Juan Bosch hizo eso en el 63, pero la gente no conocía el vino en el 63. Estamos hablando de una sociedad totalmente distinta. Es decir, que todo el que va a almorzar a un sitio, más o menos, hasta humildemente va y su copita y su cosa, y eso no es ostentación. No. Cero, porque ellos creen que ahí es que está el asunto. Vamos a demostrar que esto con lo otro. No, el asunto está en la efectividad. En la efectividad, que fulano de tal, yo no voy a cobrar. Cobre mejor. Cobre y sea eficiente. No me trabaje gratis como empresario en el Estado. No me trabaje gratis, porque eso no significa absolutamente nada. Por el contrario. Que fulano de tal es un super legislador. Ese renunció al barrilito. No voy a usar, porque yo estoy aquí para representar, para legislar. Y los problemas del Estado tienen que resolverlos las instituciones del Estado. Perfecto. Hipocresía, todo eso es hipocresía. Y barata. Y además, ¿qué pasa? Que a veces es una manera de hacer ostentación económica. Porque ¿usted cree que la ostentación económica se hace solamente con vida de lujo? No, hay muchas maneras de hacer ostentación económica. Cuando un político que es empresario dice, mire, yo no voy a usar barrilito. Perfecto, tú no vas a usar barrilito. Ok, eso primero no es un privilegio, no es una cosa que la tiene dispuesta ese legislador como un ingreso de él, sino que es una pequeña capacidad, pero pequeñísima capacidad que tiene de resolver algunas cuestiones de tipo sociales, mientras canaliza muchas otras más. Porque si él resuelve 100, tiene que canalizar 1000, porque los recursos no le dan para eso. Bueno, ¿cómo yo te ostento recursos a ti? Bueno, tú no eres empresario, tú eres político, tú no eres empresario. Como tú no eres empresario, tú necesitas para desarrollar mínimamente tu trabajo, de este pequeño aporte, de otros aportes que tú buscas, lo que fuera, para tu trabajo. Yo no lo necesito porque yo soy empresario. Entonces yo te estoy ostentando recursos porque yo te digo, yo no necesito eso porque yo soy empresario. Ahora, vámonos a ver en el fondo
Vámonos a ver en el fondo si cuando estamos hablando de fondo público estamos hablando del barrilito. Aquí toda la labor empresarial que se hace de altruismo es con fondo público. Es con fondo público. No me venga que usted es muy altruista. No, que yo no necesito el combustible que a mí me dan aquí. Yo no me manejo mi combustible. Cuando voy a ver el combustible está en la tarjeta de la empresa de él. Pero venga acá, hermano. Pero que ese es un gasto de su empresa. Eso es un gasto de su empresa. Entonces, es muy relativo. Porque a la gente se le allanta diciendo que fondos públicos son esos fondos que vemos, que barrilito. No, no, no. Los empresarios manejan fondos públicos y usan fondos públicos para política, usan fondos públicos para altruismo y usan fondos públicos para todo. Es fondo público lo que usan. Es fondo público lo que usan. Porque fondo público no es nada más el que sale del Estado, no. El fondo público es también el que usted tiene que pagarle al Estado y lo descuenta de las otras cosas que usted hace. Eso es fondo público también. Eso es fondo público también. Pero hay manera de tú allantar, quedar bien, pose, gente que todo el mundo sabe que incluso los recursos que tienen lo han tenido en transacciones con el Estado. Vayan a ver el tipo de negocio que desarrollaron y vayan a ver si su riqueza no la hicieron negociando con el Estado. Y ahora son los papaupas de la matica. Vayan a ver, que ustedes saben que yo conozco muy bien y he puesto en evidencia a alguna gente. Entonces, esa es la situación. Dejo el informe CEPAL, no pierde vigencia, tiene muchísimas cosas interesantes, pero el tiempo se me fue. Cambio y fuera.